Muy buenas, saludos y bendiciones. Nos encontramos en este espacio de la asignatura de Antropología Teológica y en la tercera actividad audiovisual sobre el hombre en el Nuevo y Antiguo Testamento. Aquí a mi lado tengo al profesor Fernando Meriño Torres, que se va a presentar en estos momentos. ¿Qué tienes para decirnos, señor Fernando? Gracias, Alexander. Gracias. Muy importante tu pregunta. Mira, este es un problema, no digamos que es un problema, es un pensamiento que se ha venido desarrollando hace tiempo, una gran reflexión sobre el hombre desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde la creación hasta su redención, desde el Génesis hasta los evangelios y las cartas o epístolas. El hombre ha tenido, de acuerdo al momento histórico, bíblico, teológico, el hombre ha tenido varias características. El hombre ha tenido por lo menos una vida espiritual, el antiguo, el que está en el Antiguo Testamento. La experiencia de este hombre es directa con Dios. Es algo muy importante. Dios no lo conocía a nadie. Su comunicación con Dios era directa. O sea, el vínculo que había el hombre del Antiguo Testamento con Dios era más directa. Sí, era más profunda. Era más directa. Podríamos decir que a pesar de esto, se tenía un concepto más corpóreo del hombre del Antiguo Testamento. En un comienzo se tenía más la visión corpórea que la visión dualista de hombre y alma, aunque más tarde sí se adquiere ese dualismo en el hombre. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿nos estamos refiriendo a qué época? Nos estamos refiriendo a toda esta época de la creación, de la obra de Dios, que es una obra de amor, una obra de fe. Es la obra donde Dios se nos revela a la humanidad, al mundo entero. Antropológicamente hablando, ¿cómo era ese hombre en la antigüedad? Generalmente la Biblia nos narra a un hombre débil, un hombre necesitado, un hombre que depende, un hombre que requiere, un hombre que todavía no toma en sí una serie de fenómenos desde el punto de vista más real. Era un hombre que aún ontológicamente no se le establecía con claridad su ser. Yo puedo observar que el hombre del Antiguo Testamento estaba como involucrado mucho como en guerras, conflictos. Si tú ves el Antiguo Testamento y mucho antes, siempre ha existido como ese problema de guerras. Sí, el problema de las guerras, un problema que es viejo y que tiene sus orígenes. La historia sagrada nos lo comenta, ¿no?, desde sus comienzos. Pero fíjate que no siempre, desde la creación, existió la guerra. También hay que ser argumentativo en este aspecto, porque en el libro Génesis la guerra era espiritual, netamente. No era una guerra de confrontación de un hombre con otro hombre con una lanza, un arma cualquiera y un escudo protector para evitar que le sangre su cuerpo. Era una guerra de espíritu. Era el espíritu del mal tratando de suplantar la máxima voz del mundo, que es la voz del Creador. Luego, posteriormente, en el libro de Números, Levítico, Deuteronomio, todo el Pentateuco,
Penta, 5 textos, Pentateuco, 5 textos. El Torá, en esas 5 no se menciona las guerras que se dan posteriormente dentro del mismo pueblo, no a partir de la presencia de Moisés, que era guía del pueblo, quien guió a su pueblo, quien estableció junto con Dios las leyes. Por eso es que el primer hombre es más responsable ante un decálogo, ante una ley, ante una norma. El hombre tiene a la ley como guía, como propósito, como cumplimiento necesario y obligatorio para cumplir y estar dentro de la ley, dentro de la palabra, dentro de la dinámica antropológica y teológica. Ahí eso era un gesto, eso era un momento de expresión y representación. Cuando llegamos ya al Nuevo Testamento, vemos que la figura de Cristo parte de la historia en dos. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay mucha congruencia, ¿no? Vemos que el Nuevo Testamento difiere mucho del Antiguo. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la historia no es estática, la historia es dinámica, la historia es secuencial, la historia no permanece en un status quo, la historia es dinámica dentro de su propio eje, la historia es dinámica. Dios es un ser dinámico. Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Padre Salvador es el mismo Espíritu Santo que nos da sabiduría, y el mismo Hijo que se hizo carne. Fue el Verbo que se encarnó entre nosotros y se hizo carne para demostrar su poder, para revelarnos su poder, su amor, para revelarnos su unión con nosotros, su común unión. Por eso valemos tanto, por esa alteridad de el yo y el tú. Ya somos dos, el yo y el tú. Palabra que le agrada a Dios. Ya somos yo y tú. Ahí tendríamos que hablar un poquito de la imagen y semejanza de Dios. No sé cómo estamos de tiempo, no sé cómo estamos la programación, pero es importante. Sí, entonces tenemos tiempo para ese tema de la imagen y semejanza, porque es bastante amplio la imagen y la semejanza y muy diferente, desde diferentes puntos de vista. Sí, sí es cierto. La imagen de Dios y la semejanza de Dios para con nosotros los hombres en antropología de cosas pues ahí lo vemos desde el hombre desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento. Correcto. Porque Cristo, a Dios, al hacerse hombre en la figura de Cristo, que es su Hijo amado, también se hizo hombre, ¿cierto? Correcto, sí señor, sí, así es. Se hizo hombre porque era una necesidad del proceso histórico de salvación, de redención, porque nadie conoce los planes de Dios, ¿no? De todas maneras, se tenía que dar esa redención a través de su Hijo, hecho hombre, y a través de Dios hecho carne. Se da el plan de salvación, el plan de redención, el plan de reconciliación con el Padre. ¿Sí? El camino, la verdad y la vida. Sí, lo dice Juan, yo soy el camino, la paz, soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dice Juan. Y es cierto, Él es todo, Él es íntegro, Él es holístico, Él es el arjé, como decían antes. Pero vamos a centrarnos en eso que me decía ahorita, como el hombre en el centro de la creación. Ibas a hablar como que del hombre en el centro de la creación. El hombre en el centro de la creación
ha sido la elección más perfecta para Dios. Y fue lo último que hizo en el libro del Génesis al hombre. A Eva pues la sacó de la misma naturaleza del hombre, una costilla, de la misma esencia humana del primer hombre. Pero ese hombre evolucionó, te lo dije anteriormente, ese hombre no es el mismo hombre de hoy. Ya ha evolucionado hasta el Nuevo Testamento. Evolucionado hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestros días, en el siglo del 2025, a este año y en esta figura, está vivo, está vigente, ha evolucionado y va a seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque es que no es un Dios de estáticos, es un Dios dinámico. Luego el hombre también va a ser dinámico. Si somos a imagen y semejanza, y Dios es dinámico, Dios no es estático, esa imagen y esa semejanza que somos nosotros no será estática, porque no seríamos entonces a imagen y a semejanza de Dios. También somos dinámicos, pero no igual a Dios. A imagen es como el valor principal que va a llevar a la segunda parte, la semejanza. La semejanza se refiere más a las actitudes del Padre, a las actitudes de Dios. La imagen es todo aquello lo que implica el respeto a la divinidad, al ser humano y su dignidad, desde la fe de que hemos ganado con las Sagradas Escrituras. Luego, el hombre hoy tiene más posibilidad de comunicarse con Dios, de encontrarse con Dios después de una situación de pecado. Cuestiones que no teníamos antes en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no existía esa situación. No existía esa situación precisamente porque no existía en el Antiguo Testamento el cristianismo. No existía el cristianismo. La ley. Existía la ley. Algo más, Cristo hace referencia a la ley. Cristo le dice a muchas de las personas pues, que lo adversaban: ustedes no han leído los escritos, porque muchos piensan de que con Jesús ya el Antiguo Testamento quedó totalmente sepultado. No, con Jesús se hace realidad el Antiguo Testamento. Porque es una profecía. Se cumple la profecía, sobre todo la de Moisés en el desierto, cuando levantaron a la serpiente y se dijo: así como fue levantada esta serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. ¡Qué belleza la Sagrada Escritura! Dice la palabra: que tenga ojos para ver que vea, y el que tenga oído para oír que escuche. Se cumplió la palabra. El Hijo del Hombre fue levantado. En conclusión, el hombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ha evolucionado. Sí, ha evolucionado, y en especial en el estilo de vida y de fe. Fíjate que la comunidad de los primeros cristianos, en el libro Hechos de los Apóstoles, nos muestra cómo era un hombre solidario, un hombre pendiente de su hermano, del otro, el mundo de cooperación. Mostraba un hombre más colectivo, más solidario, más servicial, más dado a una unidad social, a un sentimiento colectivo y social. Mientras que el hombre del Antiguo Testamento
no tenía el mismo carisma, porque este carisma, esta categoría de vida se logra es gracias a que Dios nos salva del pecado a través de Cristo, y toda la ley de Moisés y los mandamientos de la ley mosaica quedan reducidos en la persona de Jesús, quien enmarca el Nuevo Testamento en un solo mandamiento. Un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Encontramos entonces que hemos sido llevados a la salvación mediante la ley de Moisés y mediante el carácter cristiano del amor al prójimo como a ti mismo, como elementos jurídicos, elementos leyes a cumplir por obligatoriedad. Oye, en este Nuevo Testamento todavía nos enfrentamos a muchos retos que no se han cumplido, como la unidad de la iglesia, del pueblo de Dios, porque vemos que iglesias se denominan mucho, pero ese es un tema amplio que vamos a ver en otro tema porque no nos alcanza en este espacio. Entonces, Fernando, aquí le damos cierre a este punto, el hombre en la antigüedad y en el Nuevo Testamento, y de pronto habrá una segunda parte, la evolución y el qué hacer todavía, porque Sí. el Nuevo Testamento no ha acabado. No, esto todavía hay mucha tela por cortar. Aquí nos tocará hablar del ecumenismo, las buenas intenciones que se tienen, sobre todo los que estamos en esta lucha por seguir en el servicio a Dios, de profundizar en los diálogos interreligiosos, comprender mucho a los demás, al otro, a uno mismo, y saber también lo que significan los valores culturales, la diferencia de las culturas, la diferencia del otro, enmarcarnos en el respeto, en la solidaridad para poder alcanzar lo deseado, la paz, como dijo nuestro Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Gracias, hermano.